Madre mía, chavales, qué frío tengo. Llevamos 2 horas con la moto por medio de la montaña con un frío pero polar, ¿eh? Fijaros cómo voy. Estoy congelado. Pero tú me habías dicho que esto era plano. No, me has dicho es planito y todo muy bien. Estoy asfixiado ya. Venga, hay que subir hasta arriba de la colina. Vamos a ver un momento. Si por aquí no suben ni las cabras. Pero, ¿será posible? Pero, madre mía, pero fíjate, mira. Me has engañado. Bueno, todo esto tengo que hablar un poco de la navegación. Estamos a unas 150 millas del Varadero, ¿no? Para acabar esta temporada. Y la zona está muy inestable. Hay viento de sur, un día 30 nudos de sur, otro día 20 de norte. Y claro, necesitamos 2 días para poder hacer las travesías largas y la verdad es que ya tenemos billetes comprados y eso y no sabemos cómo va a acabar la cosa. Estamos aún muy lejos. Bueno, mirad dónde estamos. ¿Qué es esto, eh? Vaya. Y esta es otra. Joder. Mira cómo están puestas las piedras ahí escalonadas, cada una saliendo más. Y faltan las del techo, las que cerraban de alguna forma, ¿no? También está pavimentado la parte del suelo para que esté un poco plano. Y aquí tenemos otra que son exactamente iguales, o sea, esta es una, ahí enfrente hay otra y la misma tipo de construcción, ¿no? Parecita de 1,5 metros, sale la primera losa, la segunda sale más, la tercera sale más y faltan las que cerraban aquí y aquella también tiene esa especie de pollete ahí, el suelo pavimentado para hacerlo plano. Venga, dejadnos ahí en los comentarios a ver si sabéis para qué era esto. Y esta piedra no es ninguna broma, esta piedra mide 3 metros por 1 metro por 1 palmo de ancha. O sea, esta piedra del dintel de la puerta no es ninguna broma, ¿eh? Es un pedazo de pedrusco importante. Muy importante. Pero esto ahora lo guardan para las casas, para las cabras. O estas casas eran para la gente. Bueno, eso está bastante peligroso. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? ¡Hostias! ¡Qué pasote! Mirad, ahí hay como una estantería aquí para poner cosas. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno, mi teoría es la siguiente.
Esas casas que hemos visto ahí abajo eran las de la gente que trabajaba en las canteras. Veo bloques de piedra en todas partes y como que la piedra, el desecho, lo iban tirando para abajo y los bloques también, ¿no? Entonces iban cogiendo los que se podían ir aprovechando, pero claro, aquí debía haber fijaros ahí, todo esto es desecho, fijaros subir y bajar del pueblo, ¿no? Para trabajar aquí. Entonces yo creo que esas construcciones eran de la gente que trabajaba aquí, que no debía ser poca. Y con la piedra que se sacaban de aquí se construían pues sus iglesias y sus casas y sus lo que fuera, sacaban la piedra de aquí. Y aquí habría gente viviendo, obviamente, porque si no, no se entiende. Está un poquito a tomar por saco de todos los lados, así que los trabajadores deberían quedarse aquí. Esta es la teoría mía. Pero los arqueólogos, que son unos tíos que han estudiado un montón para inventarse cosas de las cuales no tienen ni puñetera idea, pues tendrán su opinión. Claro está. Pues ahí se ve una entera que se iban cortando a capas de alguna forma o esperaban que se cortaran solas. Pero ahí hay otro estrato, y por allá y por aquí. Y ahí también se ve los estratos, se ve que ahí salían las piedras planas o bastante planas, allí se ve otro corte. Y parece ser que esas de aquí, de donde las sacaban de la cantera esta, muchos trozos se rompían, pero de aquí, ¿veis? Sacaban los trozos bastante rectos para llevarlos a las casas. Fijaros aquí de alguna manera cómo se va cortando esta fisura aquí, ¿no? De alguna manera ellos sabían separar este trozo y llevárselo para utilizarlo. Estamos a 65 kilómetros de Kymi. Hemos venido hasta este sitio muy curioso que se llama Dracospita. Spiti en griego quiere decir casa. Entonces los griegos han dado el nombre a esta colina Casa de los Dragones. Entonces, la carretera es súper fácil para llegar y luego hay que caminar 5 minutos. De verdad, Guillermo, 5 minutos de los verdaderos de la Petite Marie, no más. No ¿verdad? te lo creo. Es muy fácil. Son 5 minutos mallorquines. Y sorprendentemente, al llegar, encontramos estas construcciones, enigmáticas, por supuesto, que están construidas únicamente por la piedra de la propia colina. Y es muy curioso porque son como láminas finas que han ido colocando de tal manera que se sostienen las paredes y parte del techo solo con el propio peso de la piedra, no hay nada más. Y entre los agujeritos pequeños de las grandes piedras, pues han colocado un montón de pequeñas. O sea que es una construcción, he leído, 500 años antes de Cristo, pero realmente nadie sabe concretamente cuándo fue hecho, construido, por quién y en qué objetivo. Se llaman casas, pero no sabemos si era realmente para hábitat de seres humanos o algo de, no sé, de un templo, sacrificio religioso, no se sabe muy bien, lo he buscado y no he encontrado más información. Eso sí, vale la pena venir hasta aquí. Luego, si seguimos el caminito, súper bien indicado por flechas de todos los colorines, se puede subir aún más hasta, según las explicaciones que he leído, la Acrópolis de Estiros. Y el bosque es increíble. Además, el día de hoy, que es oscurito, fresquito, pensé en Bolson. En Juego de Tronos. Sí, ¿cómo se llama el enano?
Bolson, Bolsón. Frodo, perdón, Frodo Bolson por el bosque ese y digo, ¡ay! Me va a salir un dragón por aquí. Pero bueno, ya me conocéis, yo con mi imaginación increíble de acuario. Bueno, es un paisaje, un escenario mágico, que en otro planeta me he creído yo, durante unos momentillos. Ahí es donde está el dragón. Sí. ¡Qué desilusión!, ¿verdad? Son las 4 de la mañana. Nuestro vecino, el pesquero, acaba de llegar. Y el camión estaba ahí esperando. Y enseguida se han puesto a su lado y están descargando el pescado que han recogido esta noche. Y nosotros, cuando vamos a comprar durante el día, pues no estamos conscientes del trabajo de estos pescadores que salieron a las 4 de la tarde, 4:30, están trabajando 12 horas, independientemente de la mar y del viento, y que a las 4 de la mañana aún siguen currando, descargando las cajas de pescado. Bueno, amigos, como vamos a navegar varios días y no sabemos si va a ser movido, movidito o muy movido o... Es que la meteo está muy difícil, muy difícil, no acierta ni una, teníamos que tener 30 y pico de nudos, ayer no tenía que haber viento y había un montón. Bueno, pues para evitar cocinar mientras navegamos, porque no sabemos si va a ser cómodo o no, pues yo antes de salir suelo cocinar un poco, para que tengamos un poco de salado y un poco de dulce. Ya conocéis el capitán, Entonces, lo que suelo hacer es aprovechar el horno. Si meto algo en el horno, pues si puedo poner algo más, así el calorcín ayuda a cocinar las dos cosas y me ahorro un poco de gas. Eso, una. Entonces hoy he aprovechado para hacer salado, estoy haciendo pizzas con col, ya os enseñaré cómo queda, y he aprovechado para hacer un postre, solo con 2 ingredientes, manzana y chocolate. La manzana la he troceado, la he puesto en una bandeja en el horno, mientras se hace la coliflor, la he pasado por el turmix. A lo mejor no todo el mundo tiene turmis en su barco, bueno, o lo puede usar, Bueno, el turmix del capitán, o de la Petite Marie, mejor dicho, se puede utilizar bastante bien porque está un poco trucado. ¿Me entendéis, no? El especialista ingeniero electricista que tenemos a bordo lo ha tuneado un poquito para que yo con el inverter y unos 30 segundos... Entonces, solo manzana, A la manzana le vamos a añadir chocolate, que he fundido, chocolate 85%, que he fundido a baño María, y lo voy a añadir a la manzana. La manzana la podéis hacer, he puesto 4 manzanas, la podéis hacer... Pues chocolate yo creo que hay poco, La manzana la podéis... Veo mucha manzana y poco lerele. La manzana la podéis hacer. ¿Habéis visto cómo me corto todo el rato, Pero vosotros, escuchadme bien a mí. La manzana la podéis hacer o hervida, antes de pasarla por el turmix, o al horno. Yo, como estaba algo en el horno, he aprovechado y la he puesto en el horno. ¿Me entendéis, no? Aquí hay que optimizar a tope. Momento. Y lo bueno de esta receta, os la aconsejo para el verano, porque no la voy a volver a poner en horno, no. La voy a poner en su molde y la voy a poner a la nevera. Y así cuando la saque estará fría
Y así la cortaré en trocitos y mañana para navegar, si tenemos un antojito de dulce, ¡tuc! Ya está. Y el capitán me está diciendo, corta, 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 corta. ¡Chao! Capitán, pruébalo, por favor. ¡Qué rico! Venga, chicos, y ahora, bueno, la mezcla está bien. No sé si va a ser en pequeño, ¿no? Bueno, ya veis que yo en la Petite Marie no tengo muchos recipientes de cristal. La mayoría son... A todo esto seguimos atrapados en Kymi. Parece que mañana vamos a poder navegar porque hoy no iba a haber viento, con lo cual mañana no iba a haber mar, pero al final se ha levantado el viento que estaba previsto y ya no sé si nos vamos mañana. ¿Ah, no? Pues depende de lo que dure esto. Si no calma esta noche, mañana no podemos salir. Vale. Y esto ahora, pues recorto un poquito el papel, claro está, y lo pongo en la nevera. Os enseñaré. Buenos días, amigos virtuales. Bueno, digo buenos días porque son las 4:30 de la mañana. Llevamos media horita navegando, hemos dejado por popa el puerto de Kymi y arriba su pueblecito. Por cierto, es un pueblo a mí que no me ha gustado nada. Es feo, triste, deprimente. O sea, nada, que ayer el capitán fue a hacer todo el compra y digo, no voy, de tan feo que es. Bueno, os voy a contar. En la isla de Evia es la única isla donde veréis un cartel que indica vaya Atenas. Os voy a contar por qué. Pues Evia, aunque muchos lo consideren parte de del continente, de la península griega, pues es una isla. Y esa isla está conectada al continente por un puente alto que está en funcionamiento desde 1992 y que es el primero y el único. Hay que vigilar. Hoy, Claro, yo es que tengo que vigilar y aguantar la cámara. Sí, pero pues voy a... Bueno, ahora sigo, pero acabamos de ver una estrella fugaz, los dos, guapísima, y además no hay luna. La noche es oscura, bastante. Os cuento entonces. Pues sí, hay un puente desde 1992 que facilita la circulación entre la isla y la península. Es el primero y el único. A ver que el capitán no se mueva mucho. Es que la voy a poner aquí porque veo que esto va a ser largo. Ahí. ¡Ole! Oh, ahora es la mía, que os puedo contar un montón de cosas. Pero, capitán, ¿seguro que se me ve? Se ve, pero me gustaría apagar la luz esta. Vale, entonces, lo que decía, el puente es el primero y el único de Grecia sostenible por cable. Es un puente de 700 metros de largo. Los pilares suben hasta 900 metros y hay 114 cables de aceros que sostienen la carretera. Y entonces ese puente se encuentra en Chalkida, que es la capital de la isla de Evia. Y en esa ciudad, queríamos ir con la moto. Sí, queríamos ir con la moto, pero las dos excursiones que hemos hecho, sobre todo la segunda, ¿sabéis? Dracos Pita, la casa de los dragones, pues estaba a 65 kilómetros, hemos tardado casi 2 horas y para el motorino y sobre todo para nuestros cuerpecillos jóvenes, como ya lo sabéis, pues es un lío. Entonces hemos decidido no hacer más excursiones porque eran bastante lejanas. Entonces, en esa capital está el puente este y está pues el estrecho de Euripus. Es donde hay el otro puentecito que los navegantes pasan para cruzar del Golfo del Sur
al Golfo del Norte, que es por el interior del canal que está entre la península y la isla de Elba. Hay un fenómeno muy curioso en este canal. Entonces los dos golfos, como os digo, sur y norte, y justo en medio hay la capital, Chakida, y los dos puentecitos, el puente grande que os acabo de comentar, y luego el puente o el estrecho se llama de Euripus, que los navegantes, los barcos, cuando lleguen tienen que atracar, ir a la oficina, entregar la documentación y luego estar atentos, porque durante la noche suele ser entre las 12 y las 2 de la mañana, pues te llaman por radio y ahí levantan el puente, sí, es un puente levadizo, y puedes pasar. Siempre es por la noche, siempre. Y hay un coste dependiendo de la eslora también. Es como el canal de Corinto, ¿okay? Pero hay un fenómeno muy curioso en ese canal, es que cada 6 horas la marea o el sentido del mar, de las olas, pues cambia de sentido cada 6 horas. No se explica concretamente y definitivamente ese fenómeno, pero dicen que como las corrientes son diferentes del norte al sur y con la atracción de la luna, pues produce ese cambio de mareas cada 6 horas. Bueno, y os voy a contar una cosa más, lo de Atenas. Entonces os voy a decir que Grecia se puede dividir en 7 partes, ¿no? Y os voy a enseñar un mapa con colorines. A lo mejor les puedes contar algo después con solo, porque esto va a durar 12 horas. Ya, un poquito más, dependiendo del veto, sí, y os iré contando un poco más. Navegar por la noche siempre causa cierta intranquilidad, ¿no? a los navegantes. El hecho de no ver más allá de tu proa, el hecho de no ver la ola, el hecho de no ver si hay algo delante, te crea un estado de ánimo un poco nervioso. Me sube el cortisol. A María le sube el cortisol. Pero es verdad que no hemos hecho navegaciones nocturnas este año, ninguna, porque no nos ha hecho falta. Pero ahora en invierno los días son muy cortos, las noches son muy largas y en esta parte donde estamos las distancias son muy largas. Entonces, aprovechando la única ventana que tenemos, porque llevamos 4 días atrapados ahí en Kymi, sin poder salir porque la distancia es desde Kymi hasta un fondeo que hay en el sur. Al final hemos cambiado de idea ayer, planificando la ruta, y vamos a ir un poquito más lejos, esperando un viento norte de mañana, un norte fuerte. Entonces tenemos que hacer hoy 60 millas. 60 millas a 5 nudos son 12 horas. Entonces hemos contado 4 de la mañana, 4 de la tarde. Navegando a 5 nudos, que de momento no estamos cumpliendo, porque tenemos un poco de viento de través, nos está frenando. Además, un viento muy flojo, tenemos 11 nudos de ceñida y podíamos ir a vela. Pero por la noche prefiero no ir a vela, porque si hay un bote pequeño, si hay cualquier cosa, además estamos cerca de la costa, si estamos en mar abierto no me importa tanto. Pero aquí cerca de la costa, que puede haber un bote pesquero pequeño con una pequeña luz que se confunda con las luces de tierra y tal, prefiero no tener vela y ver, por poco que sea, ver un poco. Bueno, vamos contando. Cambio corto. Yo creo que son estos momentos por los que navegamos, ¿no? Bueno, no se te ve, estás a contraluz. Pues Acabamos de parar el motor, acabamos de sacar las velas, no sé si se ven ahí. Bueno, un poquito, hemos sacado un poquito de vela porque tenemos 20 nudos, ahora está bajando un poco. Pero bueno, no hacemos la media que tendríamos que hacer por encima de 5 todo el rato. Estamos ahora por debajo de 5, pero
Hay una ola más o menos de... ¿qué puede hacer eso? No llega a 1 metro. Y la verdad es que vamos estupendamente. Y como la bajada por Evia, ya os enseñaré un mapa mientras os lo cuento, la bajada de Euba, ¿qué isla es esta? Euba, ¿no? Evia. Según donde lo veas, Ah, pero es lo mismo entonces. Evia, O Euba. Eubea. Ah, vale. Bajando hacia el sur ya sí que vamos a tener que ir a motor porque tendremos un poco de viento en contra. Esperemos que no tengamos mucha ola y podamos mantener la media. Pero de momento no ha salido el sol, ya navegamos a vela. Hace 2 horas que salimos de Kimi. Sí, ya hace Y fijaros media- la parafernalia que tiene aquí montada ya- Capitán. Y hace media hora que empezó la luminosidad, está saliendo el sol detrás. Poco a poco, los naranjas son absolutamente divinos. Este momento es uno de los momentos mágicos, muy bonitos, no solo de la navegación, yo creo que de la existencia de un ser humano. Yo pondría este momento en una lista de las maravillas del mundo. Yo cuando paro el motor. Cuando paro el motor, pero ahora fíjate que se han dado las dos cosas. Parar el motor En el momento con la que ya- momento, con la puesta, con la salida del sol. En serio, este momento es una maravilla del mundo, del planeta. Bueno amigos, nada que reseñar hasta el momento. Son las 12 del mediodía. Hemos recorrido aproximadamente unas 35, quizás 45 millas de las 60 que tiene esta travesía. La verdad es que hemos llevado un ritmo muy bueno a vela. Hemos ido como auténticos cohetes. Teníamos un viento de través que nos ha llevado muy bien, muy fácil, con una ola un tanto incómoda, pero bueno, muchos ratos hemos ido a 7 nudos, más de 7 nudos. En cualquier caso, la previsión de 5 nudos de velocidad la hemos sobrepasado claramente, pero ahora estamos penalizando porque la última parte la estamos haciendo a motor, porque tenemos el viento completamente de frente, como ya se suponía, ¿no? Que la última etapa iba a ser a motor o con el viento de cara. Afortunadamente no hay mucha ola, unos 70-80 centímetros de ola, y estamos rascando ahí los 5 nudos, así que nos quedan, pues eso, desde allí habremos hecho 1 horita para acá, 1, 2, nos quedan otras 2 horitas o 3, y llegamos al fondeíto donde vamos a pasar un día, el día de mañana. Y mañana por la tarde tenemos que subir a otro fondeo del norte porque viene un norte muy fuerte, ¿no? que tenemos que protegernos ahí. No sabemos si vamos a ir al fondeo, al puerto, si hay sitio, si no, si es público, si no, si es una marina, no tenemos muy claro. Hay informaciones, Calistou se llama el puerto y el pueblo también. Así que nada, seguimos. Madre mía. Estamos en el puesto de Caristós desde hace unos cuantos días, esperando una ventana para poder bajar. Estuvimos navegando, pues ya lo visteis, 12 o 13 horas. Al final nos tuvimos que refugiar en este puerto después de dormir en una cala. Nos habían dicho que llegaba un ferry a este puerto y efectivamente, o sea, es el puerto más pequeño que hemos estado, pero a estos les da igual, o sea, da igual como sea el puerto, ellos meten estos cacharracos increíbles dentro, o sea, es alucinante. Total, estamos esperando para salir, a ver si pasan 2 o 3 o 4 días más. Pasado mañana volvemos a tener otros 50 nudos. Y nada, seguimos esperando. Bueno, hay que vestirse de marinero porque con el pijama de esta mañana esto no queda glamuroso, ¿eh? Este hace... ¡Qué rápidos! ¡Mira qué rápidos, amor! Este viene de bandera de Chipre. Bueno, bandera de Chipre no puede ser porque los de Chipre no tienen bandera.
pero debe venir de Chipre. Pues Chipre cae lejos de aquí, ¿eh? Ahí están terminando la maniobra, bajan. 3 minutos de reloj. Ni ponen las amarras, se apoyan contra el muelle con la marcha transmitida. Ha bajado un coche y una moto. Han subido 3 personas y se van. Este ferry es el primero que vemos, Caldera Vista, es el primero en todo el verano, en toda la temporada que hemos visto. Y de hecho no es griego. Siempre hace lo mismo, ¿eh? 1, 2, 3. Y como en todas las islas esporadas y en todos los puertos donde hemos estado en la isla de Evia, tenemos el ferry justo a nuestro ladito. Ya estaría Samatatún, comprar pescado en árabe. Good price, ¿eh? Pues hemos venido a ver el pequeño museo que hay en el pueblecito, muy pequeñito, ¿eh? 3 euros la entrada, pero una sala y media. Bueno, pues aquí hay un cuadro que explica, porque aquí cerca hay un monte que se llama el Monte Ongi y ahí también hay unas construcciones en piedras con el mármol de la montaña, igual que las que fuimos a ver, las casas de los dragones. Pues aquí cerca también hay unas similares, como podéis ver aquí en estas fotos, y según lo que explican aquí, supuestamente serían tumbas dedicadas al rey Zeus y Hera. Tenemos un poquito más de explicación, pero bueno, no lo sé si eran tumbas o no. Pero también son muy grandes, ¿eh? Mirad. No. Amigos virtuales, os voy a enseñar dónde estamos ahora y os voy a hablar un poco. Amigos virtuales en nuevo. Sí, porque he visto una serie el otro día española y me gustó mucho ella dice familia virtual, pero yo me conformaré con amigos virtuales, que me gusta más. Estamos en esta isla, que es la isla de Evia, después de haber hecho las esporadas, que son estas. Estamos ahora en Evia. Os voy a contar un poquito. La isla de Evia es la segunda más grande de Grecia, después de Creta, y tiene 3.600 kilómetros cuadrados. Como podéis ver, cambia un poquito de las pequeñas islas que solemos ver. Aunque la gente piense que hace parte del continente, como podéis ver aquí, de la Grecia continental, es una isla. Solo está comunicada por un puente, que ya os he hablado de él el otro día, que está aquí, en la capital de Chalkida. De hecho, cuando estuvimos en el puerto de Kimi, es la única isla donde veréis un cartel que indica Atenas. Es por eso, porque realmente de Kimi hasta la capital era unas 3 horitas. Y luego, bueno, estábamos aquí en Kimi
y hemos navegado, estábamos aquí en Kimi, de Kimi pasando por el puerto hasta Atenas, son unas 3 horas, luego hemos bajado navegando hasta el sur de Evia, que es Carlistos, Carlitos. no, Esto. perdón, que me he equivocado, Caristos, perdón, Caristos, que me lío un poco. Entonces hemos navegado unas maravillosas 11 horitas, casi todas a vela, hasta aquí. Esta estación es la principal estación balnearia del sur de Evia y principalmente vienen griegos y sobre todo atenienses, porque realmente desde Atenas en ferry o en coche son 2 horitas. Hay un montón de hoteles y la verdad es que el otro día entré en uno pidiendo un mapa y información y todo bien en griego, o sea que el turismo principal es Amigos griego. Virtuales, no sabéis lo que tengo aquí montado. Como estamos esperando, seguimos esperando la ventana aquí en Caristos, estoy cocinando. Mirad, primero he hecho una cremita de verduras, súper fácil. He puesto a hervir en agua un ajo, una cebolla, un puerro y calabaza. Y cuando está todo hervido, y hace una cremita súper cremosa. Cuando lo hago para mí, que sé que voy a comer durante días, varios días seguidos, pues no pongo ni leche de coco ni nata, porque se pone más rápido malo, aunque esté en la nevera. Pero cuando hago que sé que se va a comer en un día, pongo leche de coco, un poco de nata que queda. Y ahora estoy preparando una quiche, pero en vez de tener una base de hojaldre o de pasta cualquiera, ¿no?, de gluten, pues la base la voy a hacer con patata dulce, luego os enseñaré, ya está aquí preparado el molde, y luego las verduras las pocho, he puesto un poco de puerro, 2 cebollas y a continuación voy a añadir champiñones y espinacas. Y cuando esté todo pochado y la patata dulce hervida y puesta aquí en el molde, lo añado dentro con un huevo y a lo mejor un poquito de queso Filadelfia o queso fresco. Os iré enseñando cómo queda. Bueno, pero bueno. Cuando la patata dulce está hervida, la pongo aquí y luego las verduras ya están todas pochaditas, la cebolla, la espinaca y los champiñones. Les voy a añadir 4 huevos, al cual añadí un poco de sal, un poco de pimienta. ¿Qué pasa, capitán? Vamos a ver lo que sale. Le voy a añadir un poquito de Danone, de yogur. Le podéis añadir nata si queréis, pero yo le añado un poquito de lácteo, no mucho. Yo le voy a añadir un poquito de parmesano, que me encanta, que nos encanta el queso. El queso nos vuelve loco a los dos. Y luego os voy a enseñar, hablando de queso, el postre, que ahora os enseñaré, al cual le voy a añadir Roquefort. Bueno, Roquefort y Brie. Voy a hacer un 50-50. Pero voy antes terminar con la quiche. Le voy a añadir un poquito más para que haga una cremita cremosa. Y voilà la cremita de mi quiche con verdurita,
4 huevos, un poquito de yogur natural y un poquito de queso. Yo le he puesto parmesano en polvo que tenía, pero queso para gratinar o queso rallado va muy bien. Y voilà, le añado a mi base de patata dulce regardez-moi ça. Mirar esto y luego mi toque final, ahora os lo enseño. El toque final, si hubiera tenido queso de cabra, le hubiera puesto trocitos de queso de cabra. Pero como no tengo, le pongo un poco de brie. Y voilà, el horno ya está precalentado. Lo voy a poner en el horno. Y así se prepara mi quiche otoñal, y luego cuando la saque, que ya esté todo bien terminado, le añadiré un poquito más de queso en polvo y ya está. Y ahora os enseño el postre rápidamente. El postre es el siguiente: peras. Yo les he quitado le he quitado la piel, pero lo podéis dejar. Quitamos el centro, la ponemos en la bandeja del horno, y en el agujerito este, en el hueco, vamos a añadir un poquito de mermelada o de fresa o de albaricoque, en nuestro caso albaricoque, que nos encanta. Después un poquito de roquefort y después un poquito de miel. Y cuando ya todos los agujeritos estén rellenos de estas tres cosas, al horno. Mi mermelada de albaricoque que compré el otro día en Escópelos. Bueno, seguimos. Le pongo un trocito de brie. Voy a hacer mitad mitad. Y un trocito, me he equivocado, no le ponemos roquefort, aunque podéis poner, claro está, pero esta vez vamos a poner un queso italiano que nos encanta al capitán y a mí, es el gorgonzola. ¡Qué rico! Ahora le añado un poco de miel. Eso va a ser más complicado porque es el final del bote. Y ya está bastante durilla, pero la miel va a estar y ya tengo mis peras preparadas y las voy a poner en el horno. Como tengo el horno encendido para la quiche, aprovecho el gas y hay una cosa que me encanta hacer cuando cocino, es tomarme una copita de vino. ¡Chin, chin, capitán! Chin, chin.